noches, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy es 28 de enero del año 2021. Como dice el himno, ahora salimos contentos, gozosos, con las bendiciones que Dios nos da por medio de su santa palabra. Sí, son ricas bendiciones porque es el medio por el cual Dios se comunica por nosotros, su palabra, es el medio de gracia. Y hoy salimos contentos, alegres. Por eso damos la bienvenida a todas estas personas que nos visitan, que se conectan en este momento por este medio, dándole siempre las gracias a Dios, que es la voluntad de Dios y Él quiere que nosotros aprendamos más y más acerca de su palabra. Por eso los invito para que empecemos nuestra clase del catecismo, el tercer artículo de la santificación que le atribuimos al Espíritu Santo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad que viene de parte de ti. Por eso te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos constantemente, Señor. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Lo has demostrado, Señor, en tu palabra. Y lo has demostrado cómo enviaste a tu propio Hijo para que viniera a morir, tomara nuestra naturaleza, cumplir perfectamente tu voluntad, Señor, y así ir a la cruz, señalar esa cruz donde derrotó a Satanás y el pecado, y así darnos el cielo, el perdón de nuestros pecados. Gracias por ese regalo, que es el regalo más grande que nosotros podemos decir que tú nos das, Señor. Padre, también queremos darte gracias por este día. Gracias te damos por el pan cotidiano que nos das. Gracias te damos por estos hermanos que se están conectando y quieren aprender más acerca de ti. Bendíceme a mí, Señor, ahora que vamos a dar esta clase. Ayúdanos de que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ayude, nos bendiga y nos guíe a través de tu palabra. Queremos también pedir, Señor, por todos los enfermos. Tú sabes, Señor, cuántas personas hay enfermas, cuántas personas están necesitando de ti, Señor, que oremos por ellas. Pero sabemos, Señor, que es tu poder, tu voluntad que llega a ellos, Señor, para que les anime, les regales esas promesas de salvación, las promesas que nos diste a nosotros también, Señor, y que les ayudes en sus flaquezas y debilidades, Señor, tanto en lo físico como en lo espiritual. También a nosotros, Señor, te pedimos que nos bendiga, nos ilumines en nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas. Te pedimos por nuestros países, los maestros, los pastores, que sigamos adelante siempre, celosos de tu doctrina. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos en Jesús, recordemos que estamos estudiando el catecismo del doctor Martín Lutero. Estamos estudiando el tercer artículo que nos dice: y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ese es el tercer artículo del credo. ¿Y a quién le atribuimos ese tercer artículo del credo? Al Espíritu Santo. Y estamos en la sección ¿de qué? De las buenas obras. El Espíritu Santo nos ayuda a que hagamos buenas obras. Es el Espíritu Santo. Entonces, esas buenas obras, las buenas obras son el fruto de la fe. Es Dios quien da el poder y nos capacita para que las hagamos. Las buenas obras son hechas de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo Dios puede decirnos lo que es una buena obra. Las buenas obras son buenas porque están cubiertas con la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Dios nos anima que hagamos buenas obras. Todas las buenas obras son aceptables a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y terminamos esa parte de las buenas obras que el mismo Dios nos anima a hacer buenas obras, el Espíritu Santo. Ahora entramos a un punto. El Espíritu Santo nos santifica para conservar, para cuidar la verdadera fe. Sí, conservando la verdadera fe. Ya usted y yo tenemos una fe verdadera. ¿Está basada en qué? En la palabra de Dios. Recordemos, en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, eso nosotros como cristianos, siempre en cualquier pregunta, en cualquier duda, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios nos responde.
lo que tenga a su alcance, Él nos lo va a dar, ¿sí? Porque recordemos que hay cosas ocultas que Dios tiene, que nos va a explicar en el cielo, pero las secretas las tiene Él para cuando estemos en el cielo. Las encubiertas, las otras nos las va a explicar en su palabra. Por eso aquí nos dice, ¿qué nos dice esta frase? El Espíritu Santo nos santifica, ¿para qué? Para conservar la verdadera fe. Entonces llega la pregunta número 233. ¿Cuáles enemigos tratan de debilitar mi fe e impedir que haga buenas obras? Muy bien. Recordemos que hay 3 enemigos que van a trabajar, van a impedir que nosotros hagamos buenas obras. Sí, claro. ¿Quiénes son? La respuesta es el diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. Esos son los 3 enemigos que Dios también nos va a ayudar y que nos va a conservar a tener esa fe. Por eso, ¿cuáles enemigos tratan de debilitar, destruir mi fe e impedir que haga buenas obras? El diablo, el mundo y mi naturaleza pecaminosa tratan de destruir mi fe e impedir que haga buenas obras. Por eso, esas buenas obras, Satanás va a empezar a ¿qué? A trabajar para que usted y yo y los cristianos no hagamos buenas obras. Vamos a ver qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 11, 3. Dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, recordemos que la serpiente, dice la Biblia en Génesis, que la serpiente era ¿qué? Astuta. Y la serpiente es astuta, es el diablo. ¿Y qué hizo para engañar a nuestros primeros padres? Los engañó. Engañó diciéndole con que Dios os dijo que no comáis de todo árbol. Primera artimaña, primera mentira. Dios no dijo que comiéramos de todo, Dios no dijo que no comiéramos de todo árbol. Él señaló el árbol el árbol que Dios había señalado, de la ciencia del mal y del bien. Entonces ahí, ese árbol que Dios señaló, dijo que no comiéramos, que no comiera Adán y Eva. Y cuando ellos vieron ese árbol y Satanás se lo señaló, ¿qué hizo? Nuestros primeros padres, y se hicieron amigos de Satanás y enemigos de Dios. Ahí, esa fue la parte donde precisamente nuestros padres pecaron y pecaron contra Dios. Entonces así también Satanás los engañó a ellos, y así va a querer engañar también a toda la humanidad, porque como dice la palabra de Dios, que Él es ¿qué? Mentiroso desde el principio. Él es mentiroso ¿desde qué? Desde el principio, y va a seguir engañando. Por eso Corintios dice, temo que así como la serpiente en su astucia engañó a Eva. Claro, engañó a Eva y Eva ya le dio a Adán. Entonces también dice aquí, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando nosotros somos fieles, queremos hacer buenas obras, ya Satanás empieza a trabajar para que nosotros no los hagamos, o empieza a extraviarnos la mente de la fe en Cristo Jesús. Ese va a ser el trabajo de Él. Él va siempre a persistir en las cosas malas para que nosotros nos desviemos de la fe. Bien, Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Bien, este texto es muy importante porque dice que vestidos de toda armadura de Dios. En estos momentos, ¿quién nos está vistiendo de armadura de Dios? El mismo Espíritu Santo, estudiando su palabra. Ahora que vamos a tener el devocional, por la mañana que tenemos devocionales, los cultos, los estudios que tenemos, Dios nos arma con esa armadura que es la palabra de Dios. Nos da las armas para defendernos de Satanás. ¿Por qué? Porque lo que dije ahora, Él es astuto,
usa sus artimañas para envolvernos y extraviarnos a nosotros. Pero bien dice Dios aquí, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Mire, Dios nos arma. ¿Y con qué nos arma? Con machetes, con pistolas, revólveres, ¿o con qué? Con su palabra. Ojo, su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Dios nos arma de esa forma. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos lucha contra hombres, contra cuadrantes o grupos de maleantes. No, es contra huestes celestiales. El diablo, que es ¿qué? Poderoso. Él tiene poder. Él tiene poder. Y engaña a la gente. Mire cómo tiene el mundo. Mire cómo tiene el mundo. Si nosotros miramos el mundo, vemos cómo el mundo va detrás de las obras, queriendo hacer buenas obras para ganarse el cielo. ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos nosotros en cultos personas o en videos de personas que tienen una Biblia bajo la mano, mirando a ver qué obras hacen, dando sus ofrendas, sus diezmos, porque Dios escucha ese diezmo y te va a prosperar más? Obras. Está colocando la mente eso para que te desvíes de las doctrinas verdaderas de la palabra de Dios. Por eso cuando Dios dice aquí, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que la cosa no es ¿qué? No es picadita, la cosa es durita. Pero recordemos que Dios nos dio ¿qué? Las armas para defendernos. Esto es un buen texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La carne, recordemos que tenemos que los tres enemigos de la fe: el diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. El mundo, ¿qué nos ofrece el mundo? Miremos qué fue lo que Satanás le ofreció a Jesús: poder, riquezas. Mire todo eso, te lo doy si me adoran. ¿Cuántas personas que fueron cristianas se fueron detrás de las cosas del mundo? Sí, muchos. Miremos, vamos a la Biblia: Himeneo y Alejandro, y muchos, Ananías y Zafira. Todas estas personas miraron las cosas del mundo, y hay muchas personas. De pronto, por eso le pedimos a Dios que nos tenga firme con esa coraza y que Él mismo nos fortalezca siempre en su palabra, para que las cosas del mundo que nos muestra Satanás, ahí mismo utilicemos nosotros, utilicemos ¿qué? La armadura que Él nos da. Escrito está, que así como Jesús se defendió con Satanás, nosotros también digamos, escrito está en la Biblia. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Cuando no conocemos la palabra de Dios, Satanás abusa de eso. Ahí mismo se mete ahí, y ahí mismo donde cae el cristiano. Por eso dice aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es irse detrás de él, practicar lo que hace el mundo. Sí, lo que hace Satanás, la homosexualidad, las borracheras, las mentiras. Miremos los 10 mandamientos y miremos mire lo que muestra el mundo. Y cuando va en contra de las cosas de Dios, ahí mismo miremos lo que nos está diciendo este texto bíblico, que no amemos las cosas del mundo y lo que hay en él, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es verdad, Dios nos lo dice. Dios nos lo dice. No es malo que nosotros estemos en el mundo, porque Dios nos dio el mundo. Y ahorita en el devocional que vamos a tener ahora, vamos a tener unas palabritas ahí de las aflicciones, tristezas que hay en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero le pedimos a Dios que esas tristezas nos fortalezcan la fe, que esos problemas que hay nos fortalezcan la fe como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios esperamos una vida mejor, una tierra mejor, que es el cielo, que esa que ganó Cristo por nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos dice: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisieres. Mire, hay dos cosas importantes aquí. Dios nos está diciendo a nosotros que el deseo de la carne, ¿cuál es el deseo de la carne? Recordemos, el enemigo 3 es la carne. Nosotros, tanto usted como yo, todos tenemos ese enemigo, la carne, el viejo hombre, el viejo Adán. ¿Y qué pasa con eso? Siempre tira a hacerlo mal, siempre, 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 ¿sí o no? Siempre. No vamos a decir, ay, como ya vencimos el viejo hombre. Cuidado, no, siempre está en nosotros. Esta debilidad siempre estará con nosotros. Como cristianos, muchas veces vamos a pecar, muchas veces, pero tenemos a Dios que nos perdona. ¿Sí? Pero vamos a luchar, vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca en la fe, pero recordemos que ese viejo hombre va a estar siempre con nosotros hasta que nos muramos. ¿Sí? Por eso dice aquí, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ese es el trabajo que tiene la carne contra el espíritu. No, hace esto. Y el espíritu, no lo haga, mi hijo. Nos muestra la ley, mire, no lo haga. ¿Qué pasa si usted lo hace? Y el espíritu, las cosas del Espíritu Santo nos dice, mire, usted es hijo de Dios. Ya, las cosas viejas pasaron, miremos los dones del Espíritu Santo. Mire todo eso, hay una lucha, pero el viejo hombre siempre va a estar siempre atacándonos, mostrándonos, hacer esto, ¿sí? Ese es el trabajo que hace el viejo hombre. Eso es uno de los enemigos. Romanos capítulo 7, versículo 18 y 23, dice, con frecuencia caigo en pecado porque mi viejo Adán se opone constantemente a mi nuevo hombre. Aquí Pablo está hablando a los hermanos de Roma. Sí, que él quisiera hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el viejo hombre siempre está atacando. Mire, tal vez usted tiene una debilidad. Yo tengo una debilidad. Todos tenemos debilidades. Ese viejo hombre que ataca. Pero, ¿qué vamos a decir? Con frecuencia caigo en pecado porque mi viejo hombre se opone constantemente a mi nuevo hombre. Pero recordemos que tenemos un nuevo hombre. Ese que ha hecho el Espíritu Santo, que ha mostrado, que ha hecho un nuevo corazón, una nueva conciencia por medio de su palabra. La obra de Cristo, esa redención que ganó Cristo por nosotros. Ahí podemos nosotros también utilizar esa armadura que Dios nos da para defendernos de todas esas cosas. Pero sí, no podemos negar que esos tres enemigos están activos siempre. El diablo, el mundo y la carne estarán. Por eso, démosle gracias a Dios que Él nos da su palabra, su armadura, para que nos armemos con su palabra y nos defendamos. De manera que no estamos solos, estamos siempre ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El diablo, el mundo y la naturaleza pecaminosa tratan de debilitar mi fe e impedir que haga buenas obras. Eso es lo que hace Satanás. Va a tratar siempre de que nosotros no hagamos buenas obras. Pero Dios, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo, gracias tenemos su palabra que nos ha hecho sabios para la vida eterna. Muy bien, mis hermanos. Bueno, hoy demoramos un poquito porque ya es un nuevo punto. El Espíritu Santo conservándonos en la verdadera fe para las buenas obras también. Bueno, dejemos acá y el martes seguimos con la pregunta número 234. Por lo tanto, ¿qué hace el Espíritu Santo además de llevarme a la fe? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo después de llevarme a la fe? Vamos a ver, no se pierda el próximo martes esta pregunta que la vamos a contestar. ¿Listo? Bueno, los invito para que la clase de nuestro amigo Timoteo, para los niños, que los niños son sabios, así como usted es sabio, mi hermano. Los niños ya saben el camino, la verdad y la vida para ir al cielo. Bueno, prepárennos a ellos porque ya venimos con nuestro amigo Timoteo que nos trae un nuevo tema, ¿sí? Un nuevo devocional. Bueno, ya vengo. Hasta la próxima.